Capítulo 31. Pobre hombre. He visto esta dolencia muchas veces, comentó la hermana Bernadette. Summer salía tranquilamente de la habitación donde habían colocado al reverendo. Llevaba un cuenco de cerámica con agua, y en el interior flotaban los paños que había utilizado para refrescarle la frente. Dejó que la puerta se cerrara suavemente tras ella. Yo también. En Limehouse, donde crecí, es muy común, respondió mirando a la religiosa. Fuiste una de nuestras hijas, ¿verdad? Se interesó Bernadette. Hasta que me adoptaron, asintió con una sonrisa. Lo hizo una pareja de por aquí que no podía tener hijos. ¿Me permites? La hermana agarró el cuenco. Summer se lo entregó agradecida y empezaron a caminar juntas. Las puertas estaban espaciadas uniformemente a lo largo del pasillo de baldosas. Las altas ventanas de enfrente daban al río. El sonido de las risas de los niños resonaba desde algún otro lugar del orfanato. Parece que le has cogido cariño a nuestro misterioso reverendo, observó Bernadette. Tenía una cara redonda con una sonrisa de oreja a oreja y hoyuelos en las mejillas. Me ayudó. Me sacó de la calle cuando más lo necesitaba. Ya lo creo. Debe de ser un hombre problemático. Lo es. Me dijo que fue la muerte de su mujer lo que le llevó a hacer esas cosas, admitió ella. El dolor puede hacer cosas terribles. Incluso cuando sabes que la persona por la que lloras va a un lugar mejor. No ayuda. En absoluto. Bueno, Dios lo ha traído aquí para que le cuide quien lo quiere. Eso está claro. Summer la miró, preguntándose si había estado escuchando. La monja sonrió. No he escuchado a escondidas. Está claro por la forma en que lo miras. Prácticamente está escrito en vuestras caras. La mía, tal vez. Sonrió con timidez. Es el primer hombre, desde Noah, que enciende algo en mi corazón. Dios no mantiene tu matrimonio después de haberos separado él mismo. Recuérdalo. Summer asintió, pensativa. No cabía duda de que la proposición de Daniel había acelerado los latidos de su corazón y de su respiración. Pero no se lo exigiría cuando por fin se viera libre de su enfermedad. Un hombre así no desearía casarse con ella. Nuestra Madre Superiora ha pedido verte, por cierto. Cuando termines de atender a tu paciente, no desea presionarte. Ella es una mujer que ha visto mucho mundo, y sus ojos son tan perceptivos como los míos. Pero le gustaría hablar contigo en su despacho. Habían llegado a una escalera que cruzaba el pasillo, subiendo y bajando. La hermana Verónica conducía por el pasillo a un grupo de niños de entre 7 y 9 años, vestidos con el uniforme del orfanato. La saludó con una cortés inclinación de cabeza y una sonrisa, e hizo que los niños la imitaran. Summer no pudo evitar sonreír cuando los pequeños les desearon obedientemente un buen día a las dos. Ellas devolvieron el saludo y les dedicó una cálida sonrisa mientras seguían su camino. Recuerdo haber sido una de ellos. Como muchas de las hermanas, aseguró la monja. Todas estamos encantadas de que hayas elegido volver con nosotras por propia voluntad. Espero que puedas empezar un nuevo camino aquí, pero sospecho que buscas un camino diferente a la vocación que seguimos. Summer miró hacia las escaleras, donde estaba el despacho de la Madre Superiora, y se preguntó para qué la buscarían. Pensó si era por si deseaba unirse a la hermandad, y por un instante lo consideró. Le encantaba estar con los niños, y era el único lugar seguro que le quedaba, después de haber sido rechazada por Daniel. Pero si él estaba realmente arrepentido, si realmente la quería de vuelta. Lo había considerado. ¿Es de eso de lo que quiere hablarme la Madre Superiora?, preguntó. Bernadette extendió las manos. No lo sé. Ella dio las gracias y se despidió, subiendo los escalones mientras la monja bajaba. La subida fue larga y solitaria, y aprovechó para meditar sobre las posibilidades. La tentación de esconderse del mundo en el orfanato era muy grande. El mundo podía ser un lugar cruel. En la última planta del edificio, los pasillos tenían paneles de madera y estaban decorados con cuadros de las anteriores Madres Superioras. Los suelos estaban barnizados y olían a cera de abeja. Al final del pasillo había una puerta alta y oscura. Se detuvo ante ella y levantó la mano para llamar, pero una voz la detuvo. «Pasa, Summer». Abrió la puerta y entró en la habitación. La Madre Superiora era una mujer alta,
de rostro delgado y arrugado, y ojos azules brillantes. De pie, ante una alta ventana de vidrieras, se giró al oírla entrar. La luz de la ventana caía sobre su rostro en un arco iris de colores. Ella hizo una profunda reverencia que la mujer rechazó con la mano. No hace falta, hija, no hace falta. Un gran escritorio de madera oscura se interponía entre ellas. Lo rodeó para acercarse y la abrazó. Ya está. Considérate oficialmente bienvenida. Por lo que veo, te has convertido en una joven muy capaz. Summer se sonrojó. No creo que sea tan capaz, madre. No te subestimes, muchacha. Hace falta algo para sobrevivir sola en esta malvada ciudad. Y por lo que me han contado, tú lo has estado haciendo. Tuve ayuda, madre. Un hombre del clero me salvó cuando sin duda habría caído. Cuando los tiempos eran muy malos. Y sin embargo, no caíste. Eras fuerte como una adulta, siempre cuidando de los más jóvenes. Esperaba que algún día siguieras nuestra vocación, pero no te he llamado para eso. Le indicó a Summer que tomara asiento ante el gran escritorio, y dando media vuelta, abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa y abriéndola sacó algo. Luego volvió a rodear el escritorio y se sentó en una silla junto a ella. Esto es algo que te dejaron cuando te trajeron aquí. Me resistí a dártelo porque no quería correr el riesgo de que complicara tu vida. Cuando te adoptaron, todas éramos tan felices que parecía que ese conocimiento solo podía causarte dolor. Ahora, creo que necesitas saber la verdad. Summer miró asombrada el objeto que sostenía la Madre Superiora. Era un pequeño cuadrado de tela con elaborados volantes en los bordes. Parecía un pañuelo que en la esquina llevaba un dibujo bordado que no pudo distinguir. ¿Qué es? Algo que pertenece a la familia de la que procedes. Creo que perteneció a tu tía. Ella era miembro de nuestra orden, aunque nunca la conocí y nunca nos visitó. Le entregó el pañuelo. Ella lo cogió con cautela. El bordado era un escudo, mitad rojo y mitad amarillo. Era inconfundible, pero estaba segura de no haberlo visto nunca. No recuerdo a ninguna tía. Creo que ya estaba muy enferma cuando se convirtió en tu tutora. Murió cuando no habías cumplido 1 año. Pero conozco ese escudo. Señaló el dibujo. ¿Oh? ¿Qué es? Es el escudo de la familia Marshall, los duques de Haverton, una de las casas nobles más antiguas de Inglaterra. Summer se quedó mirando el inocente objeto. ¿Cómo era posible que ella, siendo un bebé, hubiera llegado a poseer un pañuelo perteneciente a una familia noble? Cuando Daniel despertó, supo que por fin era realidad. La brillante luz del día era dolorosa, como si hubiera estado a oscuras durante mucho tiempo. Se sentía débil, pero ya no enfermo. Cuando se sentó en la cama, vestido solo con un áspero camisón de algodón, se dio cuenta de que se había librado del opio. «Alabado sea Dios por librarme de las fauces del infierno», susurró. No había ninguna silla junto a su cama, ni jarra de agua ni cuenco para enfriar los paños. Y no estaba Summer. Por supuesto, habían sido los sueños febriles de un adicto al opio y nada más. Apartó las sábanas y puso los pies descalzos sobre el suelo de baldosas. La sensación de frío fue bienvenida. Era enervante, una sensación que en otro tiempo habría sido adormecida por el terrible jugo de dormidera. Inspiró y disfrutó de la sensación del aire entrando en sus pulmones. Había una tristeza subyacente. Que la conversación con Summer no hubiera sido real. Habría aliviado su alma hacer las paces con ella. Era demasiado esperar, ya fuera en la vida real o en un sueño, que ocurriera algo más. De pie, encontró su ropa colgada en una serie de percheros junto a la cama. Vestirse no fue fácil, debido al temblor de sus miembros, pero lo consiguió moviéndose muy despacio. No había tiempo que perder. Recordaba dónde estaba, el orfanado de las hermanas de Nuestra Señora de Lourdes. Recordaba vagamente haber llegado hasta allí, pero no recordaba haber llegado a la cama. Se puso el abrigo y se detuvo un momento, mientras le venía a la memoria el recuerdo de haber sido llevado en un carro. ¿Por un chino llamado Matthew? Sacudió la cabeza y descartó los recuerdos poco fiables.
La búsqueda debía continuar, y no podía perder ni un instante. Salió de la habitación y caminó por un largo pasillo. A través de las ventanas podía ver el río y hacerse una idea de dónde estaba exactamente, uniéndolo con las últimas cosas que recordaba con certeza. El orfanato era un lugar que había visitado, pero el interior del edificio era relativamente desconocido. La amplia escalera que atravesaba el pasillo parecía prometedora como vía de salida. Tomó la escalera descendente al oír que alguien bajaba desde arriba. Al doblar una esquina de la escalera, la Madre Superiora y Summer aparecieron en un recodo. Ella aún sostenía el pañuelo, y la monja le hablaba en voz baja. Caminaron por el pasillo hacia la habitación que Daniel acababa de desocupar. Él se encontró al pie de la escalera, caminando por un pasillo más ancho, revestido de madera y con puertas que daban a lo que parecían dormitorios. Pasaban monjas que le saludaban con corteses inclinaciones de cabeza, que él correspondía. Al doblar una esquina, vio un par de puertas dobles abiertas. Más allá había un patio de colegio, con niños corriendo y jugando bajo la supervisión de otras monjas. Daniel solo tenía ojos para las puertas que daban a las calles de más allá. La calle en la que estaba situado el orfanato parecía relativamente tranquila. Cuando cruzó las puertas, vio a un hombre alto al otro lado de la calle, con un sombrero de copa inclinado sobre la cabeza. El hombre fumaba en pipa, y la ignoró tras cruzarse brevemente con su mirada. Daniel consideró la posibilidad de reanudar la búsqueda con él, pero decidió no hacerlo. Había algo desagradable en los modales de aquel hombre. Mirando calle arriba y calle abajo, vio una tienda de ultramarinos a 50 metros, con una barbería al lado. Daniel empezó a caminar en esa dirección. Los tenderos honrados estarían más dispuestos a dar su palabra que los vagabundos de una esquina. Pero era inútil caminar por las calles hasta que volviera a desmayarse. Esta vez no tendría tanta suerte como para ser encontrado por un buen samaritano. Decidió volver inicialmente a la fundación, para descansar y hacer balance antes de volver a salir. Jefe, ¿no le conozco?, inquirió el hombre cuando empezó a caminar a paso ligero hacia la tienda de productos secos. Él lo miró. Ignorarlo habría sido la respuesta de la mayoría de la gente, pero indicaría una incomodidad al tratar con los de su clase que se interpretaría como debilidad. También podría ofenderle y recibir un navajazo por la espalda. Era mucho mejor mirarlo a los ojos y hacerle saber que no tenía miedo. Posiblemente soy el reverendo Daniel Adams. Hago mucho trabajo en esta comunidad y en los alrededores. Mi fundación acoge a muchos de los más pobres. ¿Quizás la conozca? ¿En Whitechapel? El hombre, que permanecía recostado contra la pared, se enderezó y se acercó a Daniel. Sí, un amigo me lo contó. Pero no lo conozco de allí porque no he estado en ese lugar. Daniel extendió las manos. Bueno, entonces me temo que no puedo ayudarle. Creo que no nos conocemos. Que tenga un buen día, señor. Se levantó el sombrero y se alejó, con la cabeza alta y el cuerpo suelto y despreocupado. La impresión que quería dar era la de un hombre seguro en aquellas calles, con negocios que atender. Cualquier signo de debilidad podía ser fatal. Odiaba que aquellos juegos fueran necesarios, que la pobreza convirtiera a quienes estaban a su alcance en poco más que bestias salvajes. La desesperación, que a veces le embargaba ante la enormidad de la tarea que tenía por delante, intentar cambiar la sociedad, le hacía desear el alivio líquido del opio. ¿Ha estado alguna vez en el barco negro? El tipo comenzó a seguirlo. Él sacudió la cabeza con decisión. Me temo que no frecuento las tabernas. No bebo. El hombre soltó una carcajada estridentemente. Eso no es una taberna, amigo. Es un barco que está atracado en Limehouse Ridge. Es donde vive el capitán Hans. ¿Ha oído hablar de él? Daniel sabía quién era el capitán Orca Hans. Lo sabía demasiado bien. En su cabeza, maldijo la suerte que le había hecho chocar con uno de sus hombres. No puedo decir que conozca a nadie con ese nombre. Alargó la zancada, esperando que el tipo se diera por vencido y siguiera a lo suyo. Le pareció que se quedaba atrás, lo que permitió ganar unos metros. Creo que miente. Creo que conoce a Orca Hans, y que también conoces el barco negro, gritó. Recuerdo a un caballero acomodado que se detuvo a comprar su opio.
Daniel se detuvo en seco, y miró alrededor para ver si alguien lo había oído. Había varias personas en la calle, y un par de cabezas se giraron, pero rápidamente apartaron la mirada. Se abalanzó sobre el hombre, cerrando los puños. Su garrote había desaparecido. No recordaba si había estado con él en la habitación del orfanato, o si se le había caído cuando se desplomó en la calle. El hombre que tenía enfrente había guardado la pipa. Permanecía de pie, despreocupado, con una mano en un bolsillo del abrigo y una expresión inmóvil en el rostro. Era el preludio de la violencia. Daniel ya lo había visto muchas veces. Se preguntó si antes había evitado la muerte para encontrarse con ella allí, en aquel momento. Tal vez a Dios le bastara con haber mostrado su arrepentimiento a Summer en sueños, y había decidido castigarlo. Que así fuera. Rezaba una oración en su mente, pidiendo protección para Summer, y enviándole el amor que sentía por ella, y que nunca había reconocido abiertamente.